Dios nos permite saludarnos por esta vía, tener este encuentro con ustedes y poder compartir una vez más la palabra de Dios, el consejo de Dios, esas exhortaciones, ese ánimo, ese consuelo que viene de Él, a fin de que podamos continuar este camino y sobre todo encontrarnos en Él, encontrar en Él la salvación que trae libertad y sanidad. Hoy queremos continuar un tema que iniciamos la semana anterior, cuyo tema es Jesús mostró su amor y poder a dos mujeres enfermas. Y tocamos la primera, que era esa mujer que se acercó a Jesús por detrás y tenía tanta fe, había escuchado acerca del Señor, y su fe la llevó a tocar por detrás el borde del manto del Señor. Y dice la palabra, al instante esta mujer quedó sana. De allí empieza un diálogo muy precioso y Cristo habla de lo que Él sabía que había en esta mujer y por qué esta mujer llegó a alcanzar salvación y sanidad justamente porque puso en operación la fe, puso a ejecutar esa fe. Ella se volcó, ella creyó, ella se acercó al Señor. Su enfermedad tenía muchos años, 12 años, pero eso no fue un obstáculo para que el Señor hiciera el milagro. Durante el ministerio de Cristo en el mundo, el Señor muchas veces mostró sus atributos divinos. Y hay 4 atributos del Señor que tienen que ver directamente con el hacer milagros. El Señor vino a mostrar misericordia, vino a mostrar amor, vino a mostrar su poder, vino a enseñarnos acerca de su omnisciencia. Esos son atributos divinos. Cuando estos atributos funcionan continuamente, de forma continua, como el Señor lo hizo cuando vino a la tierra, quedaron muchas personas marcadas por la sanidad que ellos experimentaron. Personas que no tenían esperanza llegaron a tener sanidad. Es muy importante, como dice la palabra de Dios, y lo voy a leer en Mateo capítulo 4, dice que Jesús iba por las ciudades, por las aldeas, cuando él empezó su ministerio, y dice que su fama se difundió y le trajeron, empiezo a leer, trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Cada una de estas sanidades era una muestra, una señal, una evidencia de que Él tiene el poder para hacerlo. El amor del Señor es tan grande que Él dejó su trono, dejó su gloria para venir a enseñarnos que Dios en medio nuestro estaba ahí presente, cumpliendo sus palabras que había dicho a través de los profetas durante siglos, y las estaba cumpliendo para traer redención al ser humano. Muchas mujeres en el tiempo del Señor recibieron sanidad, muchas, y la palabra de Dios se encarga de marcar estos relatos para que nosotras tengamos un contexto que nos habla de la eficiencia, el poder, el amor del Señor Jesús. Cristo hizo muchas sanidades, así como lo hizo con aquella mujer que tenía el flujo de sangre, con su enfermedad crónica. Cristo hizo el milagro. Pero ese tipo de sanidad era física, era una sanidad enfocada al cuerpo para que el cuerpo volviera a tener las funciones y destrezas y fuerza o fortaleza que necesitaba. Pero Cristo hizo sanidades que iban más allá y tenían que ver con sanidades espirituales. Muchas veces esas sanidades provocaron tanto asombro ante las personas que las vieron, que las personas hicieron comentarios adecuados e inadecuados. Personas que hicieron comentarios irreverentes ante la gloria de Dios, la manifestación de Dios, y personas que dijeron cosas absurdas. Cuando vamos a Mateo capítulo 12, la palabra de Dios dice que el Señor hizo un milagro. Era un hombre que estaba por ahí
ciego y mudo. Y dice que el Señor lo sanó. Pero al sanarlo, mejor dicho, para que la sanidad se produjera, el Señor Jesús expulsó un espíritu inmundo, un demonio que tenía ese hombre dentro de su ser. Y esto quiero que lo resaltemos porque es parte de lo que Dios quiere enseñarnos. Este hombre era ciego y mudo. Físicamente, él había estado durante su vida atrapado en esa enfermedad. Para cualquier persona que lo viera, había nacido así quizás o había quedado con el tiempo de esa forma, pero tenía incapacidad para ver, incapacidad para hablar. Y dice la palabra de Dios que Cristo lo que hizo fue reprender esto que estaba dentro de este hombre y expulsar ese demonio inmundo que se había encubierto y se mostraba al hombre como un hombre enfermo, un hombre limitado. Cristo, que sabía qué había dentro, lo que hizo fue reprenderlo. Y al reprenderlo, dice la palabra de Dios, el hombre quedó sano, se fue lo que había dentro que lo había enfermado y el hombre quedó sano, hablaba y veía. El comentario inadecuado lo hicieron los que estaban por ahí, que eran los enemigos del Señor, y dijeron, expulsa los espíritus inmundos por Belcebú. Está hablando de uno de los principados del mundo de las tinieblas. Y Cristo dijo lo siguiente, y esto quiero apuntarlo para que podamos ver, estoy poniendo este ejemplo para que veamos lo que Cristo hacía continuamente. No solo era sanador, el Dios Rafa, para enfermedades físicas, sino que lo era para enfermedades emocionales, afectivas, espirituales. Cristo traía sanidad y trae sanidad en el sentido más amplio que podamos entender, porque Él conoce cuerpo, alma y espíritu que han sido afectados por el pecado y necesitamos su sanidad, necesitamos su libertad, necesitamos que Él nos saque de nuestros cautiverios emocionales o físicos o espirituales. ¿Qué es lo que Cristo dijo cuando oyó el comentario? Un comentario totalmente irreverente. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 26, Cristo dijo, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Versículo 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Ustedes dicen que yo expulso los demonios porque yo soy parte del equipo del diablo. Eso era algo terrible, horroroso, decir que Dios, que está mostrando su poder, que Dios, que es puro y santo, ellos lo llamaban parte del equipo de Satanás. Cristo les dice, si yo saco los demonios, si Satanás saca los demonios en contra de él mismo, su reino no va a permanecer, porque nadie puede permanecer firme si está dividido. Pero decía, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Gloria a Dios. Esto es lo que queremos decir y que debemos conocer. Cristo expulsaba lo que ataba a un ser humano, quitaba la influencia espiritual que tenía esa persona, lo traía de la cárcel en que estaba, daba la palabra poderosa de la cual Él puede dar, porque Dios es Dios, el que hizo los cielos, la tierra, el que dijo sea la luz y es la luz. Él daba su palabra y esa palabra hacía que esa persona que estaba totalmente esclavizada, dañada, encadenada, era incapaz de poder ser un ser humano como Dios quiso que fuera. Cristo sacaba lo que había, lo dejaba libre y esa persona estaba invitada a continuar su vida bajo la dirección de Dios. Pero Cristo dijo, puesto que yo hago eso, esto es evidencia de que el reino de los cielos ha llegado. Y esa es la noticia buena para ti y para mí, para todo ser humano. Cristo vino a libertarnos para que entendamos que el reino de Dios está entre nosotros. Y eso quiere decir que de tal manera Dios nos ha amado, a ti, a mí, a todos,
que Él vino a tomar vino como hijo de Dios, para que nosotros nos demos cuenta la relación tan profunda y el amor tan inmenso que Dios tiene, que a través de su Hijo Jesús, que viene como hijo al mundo, toca vidas, camina por cualquier lugar, aldeas, ciudades, cualquier región, ve personas, conoce su condición más profunda y se acerca a ellos para traerles libertad, para sacarlos de sus cárceles, para hacerlos sanos. Esas son manifestaciones de que el reino de Dios está entre nosotros. Y aquella mujer que se acercó con el flujo de sangre y fue libre por el Señor porque tenía una enfermedad física de tantos años, Cristo le mostró por medio de la fe que ella tenía al tocarlo, vuelvo a repetir, esta mujer quedó sana de inmediato. Eso se llama el reino de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios está en medio nuestro. Cuando nosotros recibimos esto, somos tocados por Dios. Y al ser tocados por Dios, sea en lo físico, en lo emocional, en lo mental o en lo espiritual, Dios está mostrándonos su misericordia y su amor. Y ese reino ha llegado a nuestras vidas. Déjame decirte algo. En Lucas capítulo 8 hay una porción preciosa. Es la descripción de algo que pasó cuando Cristo vino a la tierra. Y dice claramente, en el versículo 1 y 2, dice que Cristo iba con sus discípulos, pero que también iban unas mujeres con él. Y esto es bello. Dice algunas mujeres, leo exactamente el versículo 2 del capítulo 8. También algunas mujeres que habían sido sanadas, escucha bien, de espíritus malos y de enfermedades. Y menciona alguna de ellas. Entre ellas María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esto es el punto. Cuando estas mujeres fueron encontradas por Jesús, ellas fueron libradas porque el Señor sabía lo que había dentro de ellas, que las ataba. Esa María Magdalena, que es tan mencionada muchas veces, sobre todo en el tiempo de la llamada Semana Santa, esta mujer fue librada de 7 espíritus inmundos. En su vida había 7 espíritus. Esta mujer estaba poseída, estaba enferma y el Señor la sanó. Dios puede hacer lo mismo contigo y conmigo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de esta historia que vamos a hablar hoy, que es la que tocamos, dimos una pinceladita la semana pasada, esta mujer es conocida en la Biblia como la mujer encorvada. Lucas capítulo 13. Y de ella vamos a hablar, porque esta mujer es otra de las que Cristo sanó, que estaban atadas espiritualmente. Y no podía, estaba muriendo porque su malestar no era físico solamente. Lo físico era un reflejo de lo espiritual. Hablaremos de eso en este momento, en unos momentitos. No se vaya porque queremos que cada una, usted o ustedes y nosotras, comentemos y ustedes escuchen y tengan en su corazón esta realidad. Hay que pedir a Dios que nos revele cuál es el origen de mi enfermedad. Ahora regresamos. Aleluya. Alabad al Señor en su santuario. Alabadle en su majestuoso firmamento. Alabadle por sus hechos portentosos. Alabadle según la excelencia de su grandeza. Alabadle con sonido de trompeta. Alabadle con arpa y lira. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Alabadle con címbalos sonoros. Alabadle con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Jesús dijo: de cierto, te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:3.
Vivimos en un mundo en el cual las enfermedades son torrenciales y muchas personas, he oído algunas personas decir, ya no se puede esperar que Cristo sane porque eso era antes que pasaba, ya no, nadie es sanado por Jesús, porque Él no hace eso ya. Yo creo que hay un error al pensar de esa manera, porque la palabra de Dios nos dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha disminuido y Él sigue haciendo milagros y los hace a través de su Espíritu Santo. Y decir esto debe llenarnos de esperanza, porque la mujer en el día de hoy, y es lo que hemos estado viendo con estos dos programas, no solo está teniendo problemas físicos, sino problemas también emocionales fuertes, mentales y espirituales. Estamos muy propensas a ser dañadas, y esta historia de hoy nos abre la puerta a otra forma de ver y otra forma de reconocer a Dios como el que hace milagros por encima de las limitaciones que los seres humanos marcamos. Dios tiene el poder para sanar. Así que vamos a hablar un poco de esta mujer encorvada, de su condición física y todo lo que eso implicaba, hasta donde podemos llegar. Sí, realmente, como dicen, Lucas 13, 10, 17 nos habla de la mujer encorvada, así le hablan en la palabra, así que su aspecto era encorvada. Yo quise buscar la definición de esa palabra y decía estar completamente inclinado, arqueado, vencido. Y me llamó la atención esa palabra vencido, porque pienso en esta mujer con esa condición por 18 años, dice la palabra, estar mirando así como una mirada del túnel hacia el piso, cómo sería anímicamente, cómo sería su vida. Estar todo tiempo, dice la palabra, que en ninguna manera se podía enderezar. Así que ella estaba todo el tiempo, Orfa, mirando hacia abajo. Una posición muy triste. Triste, me hace pensar también en lo solitaria que podía estar esa mujer, lo rechazada en cuanto a socialmente rechazada, porque sabemos que en el pueblo de Israel toda enfermedad estaba asociada al pecado. Uh-huh. Entonces, esto era una mujer en soledad, en dolor, en tristeza, pero también me llama la atención que aún en su condición, aunque dices vencida, ella estaba en la sinagoga, porque también pensamos muchas veces cuando tiramos la toalla, ¿verdad? Que tengo una condición y me encuevo y no salgo, más en ella veo eso, que es la parte que estuvo donde tenía que estar en ese momento. Eso me llama la atención de ella, a pesar de su situación y de sentirse vencida, no se quedaba trancada. Y eso hizo posible que, por estar en el lugar correcto, en el momento oportuno, el Señor la viera en ese momento, porque la palabra dice que el Señor la vio. Justamente porque estaba ahí donde tú dices, Nicole, ¿verdad? Estaba en el templo, estaba en el lugar, en la sinagoga. Y si estaba ahí era porque quería de alguna forma crecer en el conocimiento del Señor, escuchar la palabra, conocerlo más. O sea que no solamente era una mujer que tenía un problema físico, que después veremos el origen de ese problema, sino que a pesar de eso ella quería realmente buscar al Señor y conocerlo. Ay, perdón. No, para nada. Pero que me llama la atención también, hablando de ella, que 18 años, o sea, el tiempo de esta mujer, o sea, ella seguía yendo a la sinagoga a escuchar la palabra, a pesar de que no veía una mejoría. O sea, el tiempo del Señor, el nuestro, es tan diferente. Quizás muchas personas van, buscan y se desesperan, y quizás puedan dejar de buscar al Señor porque no ha llegado ese momento, ese encuentro de sanidad para ellos. Las molestias físicas, que son realmente tan incómodas cuando alguien está enfermo, tienen el poder, las cosas que nos pasan en el cuerpo, tienen el poder de afectar grandemente el alma. El alma, sentir mucha tristeza, autocompasión, sentirse víctima por lo que le ha pasado, pelear con la vida, pelear con Dios, muchas cosas pueden ocurrir.
Esta mujer no sabía que Cristo estaba ahí. Dice, el Señor la vio. Y tú lo acabas de mencionar, Nicaoris, y creo que es importante que todas prestemos atención a eso, porque es Dios que nos ve, es Dios que nos busca, es Dios que enfoca su mirada en nosotros o en nosotras en sentido general para traer a nuestras vidas lo que Él quiere hacer. ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve con compasión, nos ve con misericordia, hablábamos de eso al principio, nos ve con amor. Y cuando Dios ve nuestra miseria, es cuando se compadece, dice la Biblia. Y compadecer tiene un elemento muy fuerte en lo que respecta a las emociones, porque en ese tiempo la compasión se movía, como lo veían los antiguos, a nivel del plexo solar, eso que tú sabes que te sientes como que se encoge algo dentro, que algo ocurre en tu interior. Cristo y Dios ven nuestra miseria y se compadecen de nosotros. Hay un movimiento a querer hacer que algo cambie. Y como Dios es omnisciente, es uno de los atributos que mencionábamos hace un rato, su omnisciencia, el saber qué da origen a eso que tenemos, qué es lo que está ocasionando ese malestar. Es físico, es espiritual, es emocional, Dios sí lo sabe. Y el Señor vio a esa mujer en ese lugar apartado donde las mujeres estaban en ese tiempo, que no estaban cerquita no podían estar a la vista de los hombres, tenían que estar detrás. El Señor la vio. No solo fue a enseñar, Él fue a hacer. Y es lo que Dios hace continuamente. Esa es la mirada de Cristo. Mira nuestra condición. Me encanta seguir con eso que dice de la mirada, porque ella no tenía la capacidad de verlo. Como tú dices, ella solo miraba hacia abajo, sin embargo, Él sí la vio. Y qué lindo como nos alcanza, y la vio, no es solo que vio a la mujer encorvada, sino que vio lo que había en el interior, lo que la tenía atada, lo que la tenía encorvada. Así que declaramos eso, que no hay nada que Dios no pueda sanar y que no hay nada que Él no conozca. Él es omnisciente y Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Dando una pincelada a la semana pasada cuando dijimos, bueno, no podemos terminar estos dos ejemplos de las dos mujeres, la que tenía el flujo de sangre ya la tratamos y hoy estamos tratando la que tiene 18 años así. Comentaba que en el original hay un entusiasmo en como Lucas relata. Fijaos, Jesús la vio. Y eso quiere decir que, a una mujer que por ser mujer era desconocida per se, que no tenía mucho valor en ese tiempo. El Señor sí que ha creado a la mujer y que la creó a su imagen y semejanza, sí vio a esa mujer como Dios ve. Es decir, fíjense, Cristo la vio. Eso es impactante. Nadie te ve, nadie te hace caso, tú no significas nadie para nada. Tu autoestima va descendiendo, va a chocar con la tierra. Y sin embargo el Señor te ve. Él te está viendo. Así como vio a esa mujer y tiene misericordia de ti. Quiere traerte de tu enfermedad, la que sea, al conocimiento de Él, al gozo de Él, al consuelo de Él y decirte, tú tienes valor para mí. Eso para mí es muy importante que lo destaquemos. Señalar, como tú dices, puso un lugar visible a la mujer menospreciada. Es decir, solo destacar que la vio, la está haciendo visible. Así es, así. Porque además la llamó, después que la vio la llamó. Y por eso, la verdad, hizo que ella estuviera en un lugar visible, ciertamente, como tú dices, Gina. Pero me encanta lo que decían al principio, que todo comenzó porque también estaba en el lugar indicado. Exactamente. Estaba en la sinagoga y aún en medio de la enfermedad, una enfermedad tan larga, ella estaba ahí. Sí. Y Jesús la vio con compasión. Yo no sé si podemos entender lo que significa para una persona descalificada. Una persona que casi para nadie es importante. Que el Señor Jesús la vea en un grupo que no veía a las mujeres como algo digno y que el Señor la traiga adelante, que la llame
Mira, tú sí ven. Yo imagino a esa mujer, mira, te están llamando, porque ¿verdad? Ella estaba, Sí. te están llamando. Pero, ¿qué sentiría esa mujer? ¿Qué impacto tendría ese llamado de Jesús a su vida? En su corazón, en su alma, ¿verdad? En sus afecciones, porque tú dices, una persona que se sentía menospreciada quizás, o no vista, invisible, Invisible, yo pensé. y de pronto Jesús es el que le dice, ven. Yo entiendo que algo pasó en su corazón. La palabra no lo describe, pero si yo me pongo en el lugar de ella, y lo primero que yo sentiría es, me tomó en cuenta. Me está tomando en cuenta. Wow. Y eso solo hace que empiece a haber una sanidad en el corazón. Ese primer llamado. Ajá. O sea, Sí, se acercaría nerviosa, se acercaría con preguntas, confundida en ese momento, pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12, 25. como veíamos en el segmento anterior, de cuando Jesús llama a esta mujer encorvada, cómo habría de sentirse. Si leemos en la palabra, dice aquí, que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Es hermoso ver cómo ella primero es reconocida. O sea, ahí empieza la primera sanidad de esta mujer en medio de todos los judíos, que la mujer era menospreciada o invisible, como hablábamos ahorita. Esa sanidad, el primer tipo de sanidad que hace el Señor con ella, la reconoce. Y aquí vemos una sanidad socio-religiosa, ¿verdad? Porque la llama enfrente. Sí. Y un maestro no le hablaba a la mujer como hablábamos ahorita, Orfa, ¿verdad? Que no, mucho menos ni la hablaba, ni la veía, ni la tocaba. Ni tenía a una mujer como discípula, ni interactuaba con ella, por todos esos prejuicios que habían. Así que también la identidad de la mujer. Totalmente. Es muy importante ver cómo el Señor viene a corregir y a sanar. Sana su autoestima. Sana su autoestima. Entonces la ve, la llama y luego ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Aquí le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Vemos ahí la libertad, ¿verdad? Ahí me hace ver ahí cuando Jesús la vio y la llamó, me quedo yo pensando en nosotros también, que Jesús nos llama, y fíjense que es el camino a la libertad. Y realmente tenemos que preguntarnos si estamos caminando en la libertad, a que Cristo nos ha llamado y nos liberta. Entonces la mujer fue y Él la sanó. Pero el llamarnos, ese llamamiento que cada uno de nosotros tiene, me hace pensar, lo que decíamos ahorita, ¿qué sintió esa mujer? Un fuego por dentro, pero se movió. Entonces a veces Dios nos llama y no ciertamente permitimos que Él sane todo lo que puede sanar nuestra vida, y recordando que eso es lo que Cristo quiere hacer, no es solo sanidad física, espiritual, es todo lo que Él quiere sanar y llamarnos a libertad. Así es. Yo trato de imaginar ese momento, porque tú estás en un lugar donde nadie te está tomando en cuenta, y de repente la voz dulce del Señor llama a esa mujer. Esa voz la movió, como tú dices, la movió a ir a Jesús. Ya fue obediente al llamamiento, que es lo que tú estás destacando. Y muchas veces el Señor nos quiere sanar y no lo dejamos,
porque no seguimos la instrucción que Él nos dice. Estamos hablando de sanidad integral, ¿verdad? Y ese ir con toda la vergüenza por la condición en que ella estaba, toda la mirada sobre ella, ella no le importó eso, ella fue a donde Cristo la llamó. Ese es un gran ejemplo de cómo empezar a buscar los pasos hacia esa libertad que tú mencionas. Claro, y hablando de esa sociedad, de esa sanidad socioreligiosa que hablábamos, no solo que él la vio, que él la llamó, él la tocó y dice, y puso su mano sobre ella y ella se enderezó, ¿verdad? Aquí está la compasión del Señor, aquí está el poder sanador de Dios sobre ella. Como decía un maestro en esa época, ni tocaba a una mujer, ni le hablaba, pero Dios venía a sanar y es lo que quiere hacer en nuestras vidas y Él estaba rompiendo esquemas, como todavía hoy quiere romper esquemas. Así que este fue el milagro, se enderezó. Y al poner las manos sobre ella, el Señor también estaba haciendo algo que trabajó con la parte afectiva de esta mujer, porque el tocar a una persona es acercarse de una manera especial. Esa sanidad afectiva. Exactamente. En ese momento el Señor también le estaba impartiendo esa sanidad afectiva que quizá esa mujer necesitaba. O que quizá no, porque el Señor lo sabe todo. La el Señor necesitaba, sabía. por supuesto. Así es. Y destacar que esta mujer entendió la magnitud de su sanidad, por como habla de cómo glorificó al Señor, un corazón agradecido. Así es, fue agradecido. Que es parte de también uno saber recibir ese regalo que Dios le estaba haciendo ese día. Y reconoció que su sanidad vino de Dios. Claro, pero que hablábamos que pasaría todo el pueblo que ha visto por 18 años a esta mujer encorvada y que de un momento a otro fuera una condición, algo que parecía irreversible, con el toque de Jesús, fue inmediatamente sanado y fue enderezada. Sí. Pudiéramos, tú estás diciendo la respuesta del pueblo, pero no siempre la respuesta de la multitud, del pueblo, de los que nos rodean es la mejor. Fíjense que ahí, en el versículo 14, hay una respuesta, una reacción totalmente adversa. Sí. Hay una mujer que tiene 18 años cautiva en esa situación. Cristo la acaba de liberar. Todo el mundo debió estar emocionado con eso. Pero aquí dice, pero el oficial de la sinagoga, indignado, porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó. Fíjese qué bien captado está por Lucas ese momento. Reaccionó, se indignó, reaccionó y dijo. Y entonces habla a todo el mundo de forma indirecta, pero él está diciéndoselo a la mujer y a Cristo. O sea, el pleito es con ellos dos. Sí. Y dice, hay 6 días en los cuales se debe trabajar, y estaba diciendo la verdad. Venid pues en esos días, y sed sanados, y no en el día de reposo. O sea, el día de reposo tú no puedes ser sanado. Te enfermaste, quédate así. Esas eran las extravagancias. Por eso Cristo responde de la forma en que Él responde. Pero en vez de estar gozosos, acaba de ocurrir un milagro. Y muchas veces, quizás en tu vida, Dios ha hecho contigo algo muy especial. Y la gente que está alrededor de ti, en lugar de estar alegre y darle gloria a Dios, la gente te critica. La gente no se goza contigo. No hagas caso. Fíjate que esa mujer lo que hizo fue glorificar a Dios. Así mismo. Ella le dio gloria a Dios. Acababa de ser liberada. ¿Cómo no iba a estar contenta? Claro. Y asigna a Dios la gloria porque fue Dios que lo hizo. Reconoce que Cristo está actuando, está haciendo, está operando porque Él es Dios. Así es. Esa mujer lo entendió de una vez. No había legalismo, no había religiosidad, no. Cristo vio eso. Cristo vio eso en esa mujer. Pese a la condición que Cristo va a decir que tenía, en el fondo había una persona que anhelaba que Dios la tocara. El día que ella fue a la sinagoga, Cristo lo hizo el milagro. Y siguiendo lo que dices ahí, como él le respondió, ¿verdad? Este principal de la sinagoga, él le dice, bueno, hipócritas, y dice, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día del reposo? Así que aquí Cristo está
revelando el origen de esa enfermedad. Satanás la tenía atada. Satanás tenía una atadura en el alma de esa mujer. Era una enfermedad física, pero el origen era espiritual. Era espiritual. Había un encubrimiento de la causa. Así que hubiera ido a miles de médicos y nunca el médico hubiera podido sanarla, porque su origen no era físico, era espiritual. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. El Señor sana también lo espiritual, sana lo afectivo. 18 años de esa forma, qué cosa tan terrible. Muy Sí. duro. Y Muy tal vez en el día de difícil. hoy le llaman enfermedades psicosomáticas, a esas que tienen que ver alma y cuerpo, pero realmente esto es algo más profundo que solo lo puede revelar el Señor, y que ciertamente algo que parecía física era una condición de una atadura en su alma. Sí, así Así pusimos el ejemplo de María Magdalena. Dice que el Señor sanó a muchas mujeres y empieza a dar la lista de espíritus inmundos y de enfermedades físicas. Dice, María Magdalena tenía 7 demonios. O sea, ¿qué clase de vida estaba llevando esa pobre mujer? Y Cristo la liberta. Quizás también había manifestaciones físicas. Sí, Parecía uno que no era sabe. una situación física, pues dice, y enfermedades, pero lo que había detrás era eso. Cristo sí hizo eso muchas veces. Lo hizo a niños. Ajá. Recordamos ese muchacho que caía en el fuego Sí. y se manifestaba en forma de epilepsia su enfermedad. La muchacha que la mamá va desesperada donde el Señor gritando, sana a mi hija que está endemoniada, que casi la mata ese demonio, y el Señor la sanó. Aquí vemos otros ejemplos. Cristo vino y recordemos, esto era indicio, evidencia de que el reino de los cielos había llegado. Hacemos otra pausa. El amor nunca deja de ser. En este relato hemos visto 4 aspectos o 4 tipos de sanidades. El primero, la sanidad socio-religiosa. Cristo hizo visible a esta mujer que era menospreciada. Restauró también su identidad, le llama la hija de Abraham, dice su autoestima, ¿verdad? Que es una hija de Abraham también como los demás. Su sanidad afectiva, el toque de Cristo, el toque que trae, ese toque afectivo que restaura el amor y que nos hace sentirnos amadas. La sanidad física le interesó, ¿verdad? Quedó libre de eso que por 18 años había estado encorvada. Y la sanidad espiritual, porque Cristo revela que era una atadura de Satanás lo que ve ahí y le otorga la libertad. Así es. Y es el proceso por el cual el Señor quiere llevarnos a cualquiera de nosotros. Quizás no tenemos la enfermedad física, o no tenemos la enfermedad espiritual, o no tenemos una enfermedad afectiva o emocional, pero algo tenemos. Y es que por ser hijos de Adán y Eva somos pecadores. Necesitamos la sanidad espiritual. En el caso de esta mujer era una sanidad que tenía que ver con algo que en algún momento de su vida, la ligó a una situación que dio autoridad al enemigo a deformarla, a llevarla a ese estado en que ella vivió.
pero el Señor nos llama a ser libres en Él, libres por medio de Jesucristo. Entonces, es el llamado a todas, eso es lo que, y a todos los seres humanos, pero es el punto que provoca la enfermedad, o la enfermedad per se. El Señor no tiene impedimento para quitarla. Todo depende de varias cosas, y vamos a ver los dos modelos, porque hablamos la semana pasada de la mujer que tiene el flujo de sangre, y vamos a ver cómo Cristo trabaja con las dos ahora que ya conocemos los dos casos. Así que adelante. Bueno, recordamos la mujer del flujo de sangre que duró 12 años. Y comparando ambas situaciones, en el caso de ella escuchó y fue donde Jesús, o sea, llena de fe. Ella fue y lo tocó. O sea, vemos lo inverso, ¿verdad? En la mujer ahora, de la encorvada, como no podía levantarse ni nada, Jesús sí que conoce su condición, pues la mira y la llama. Pero en la de los 12 años del flujo de sangre, ella era una enfermedad crónica, ningún médico pudo sanarla, y lo primero que el Señor le dice fue hija. O sea, ahí vemos una vez más cómo la sanidad va mucho más allá de lo físico. O sea, el Señor nos sana completamente, su identidad. Y la respuesta de ella, o sea, la fe. Ese es en nuestra medicina, ¿verdad? Eso es lo que nos va a acercar y lo que va a permitir que el Señor opere en nosotros. Que se haga el milagro, la fe, el la creer. fe necesitamos, porque la mujer encorvada vino hacia Él. O sea, la respuesta de nosotros siempre va a estar nuestra voluntad. O sea, ella por temor se pudo haber inmovilizado. Y en el flujo de sangre vemos esa fe de esa mujer, a pesar de todo, a pesar de ser también rechazada socialmente, se expone, llena de temor y todo lo que pudo haber estado sintiendo, y llega hasta el Señor. Nicole, perdóname que te interrumpa, para recalcar aquí el aspecto, la mujer, la fe de la mujer, porque como dijimos la semana pasada, ella oyó hablar de Jesús. La fe. La fe fue creer que eso que ella oyó, que hacía Jesús, Él podía hacerlo con ella. Con ella, exactamente. Por eso rompe las incapacidades, rompe el tener que chocar a la multitud, que si no la conocía no sabía que ella tenía ese problema, pero ella sabía que lo tenía. Sabía que estaba quebrando una forma de ser. Fueron muchos los obstáculos que ella libró, muchos, pero ella oyó que Jesús podía sanarla. Y ese es el punto, lo que tenemos que anunciar y decir y proclamar todo el tiempo. Ese es el testimonio. Jesús puede hacerlo contigo. No hay nada que lo impida, pero la fe es lo que nos conecta, es el puente, es el vínculo que nos conecta con ese Jesús que hace los milagros que necesitamos. Y tú sabes, Orfa, pensando yo ahora que a veces uno, aún conociendo al Señor, yo estaba pensando en mí realmente, no estaba pensando en nadie, pero la cantidad de cosas que pueden impedir que uno, aún sabiendo uno, que uno complete una sanidad en un área en particular. Por muchísimas razones. Hay muchísimas cosas que uno puede pensar en un momento determinado, hasta en personas uno puede pensar. Sin embargo, esta mujer no le importó nada y fue a buscar su sanidad. Y recuerdo cuando le dijeron, después de que ya le habían dicho, yo creo que estoy cruzando ahora dos sanidades, pero hubo alguien a quien le dijeron, ten ánimo, el Señor te llama. Yo creo que eso fue al ciego. Sí. Pero al que también estaba diciendo, cállate. No. Ese tenía fe también. Ese también. Esta mujer de verdad no se detuvo a pensar en todos esos obstáculos, sino que fue y buscó la sanidad que el Señor le podía dar. Eso aplica no solamente para una persona que quizá no puede estar escuchando por primera vez hablar de Jesús, o que
por primera vez está pensando seriamente en que necesita la sanidad del Señor. Pero aplica también para una persona que ya conoce al Señor y que puede estar en este momento lidiando con algo que tiene que completar y no lo ha completado por miedo a muchísimas cosas a las que no debería tener miedo. O sea, lo digo y lo digo de corazón, de verdad, me está saliendo ahora porque de verdad lo entiendo y me identifico con lo que lo dices. siento así, o sea, como cuando la palabra te redarguye. exactamente y nada, hizo lo que iba a hacer conmigo y lo comparto realmente. Sí. En ambos casos también me llama la atención el tiempo. Una era 18 años enferma, otro 12. A veces uno puede sentir que por mucho tiempo ha tenido una prueba, pero Dios puede hacer todo distinto en un día. En un caso era una sanidad física, en una era una espiritual. Me hace pensar en las personas que tienen adicciones por años. El Señor puede sanar, pero lo importante es saber la fuente. Es solo Cristo que puede sanarte y hay que acercarnos a Él. En el caso de la mujer con fe, se acercó. En el caso de la que estaba encorvada, igual estaba en la sinagoga. Sí que de alguna forma buscaba, pero como tú decías, Orfa, puede ser una dolencia de autoestima, física, lo que sea, pero tenemos que sabernos que en este mundo nos enfermamos. Queramos o no, en el día a día, te hieren, te enferman, y solo Cristo puede sanarnos. Entonces, esa capacidad de acercarnos y buscar y estar prestas a ser sanas comienza por aceptar que de alguna forma todos estamos enfermos. Así es. Y en el día de hoy, tenemos que ser honestas, la mujer tiene muchas influencias que la enferman. Presiones externas, presiones internas, necesidades externas, necesidades internas. Cosas que venimos arrastrando porque quizás el tipo de hogar que tuvimos o los compañeros que tuvimos o algunas experiencias en la vida nos enfermaron, nos rasgaron. Sin embargo, se pide que la mujer sea fuerte, valiente, agresiva, que no muestre sus emociones y nos enferman más. Nosotros tenemos que entender que hemos perdido autoestima en el camino, hemos perdido autoaprecio o autoestima, hemos perdido identidad, aunque tú tengas tu cédula, la identidad se ha perdido. ¿Quién eres tú para Dios? Quizás no lo sabes. Todo eso tiene que acercarnos a volver a Jesús, tiene que convencernos. Y tú decías, reconocer que sí tenemos estas cosas. No nos escudemos en las cosas que el mundo nos ofrece, que pueden ser, imita a fulana, mira cómo es, ha sido exitosa, le va bien. No, yo vi a una psiquiatra española que está muy de moda porque está diciendo cosas muy puntuales, que llegó a su consultorio una joven muy famosa en el mundo de las redes, tiene muchos seguidores. Esta muchacha fue tan impactante, tan elegante, tan de todo, y después de un tiempo de intercambio, la muchacha empezó a llorar y empezó a decir cómo ella se sentía. Le pidió ir al servicio, fue, se cambió, y ella se asombró de la forma en que llegó, de nuevo, cuando acababa de tener ese impacto. Y le dijo, no, es que yo tengo que presentarme así a mis seguidores. Entonces muchas veces la gente está viendo esa dualidad. La gente tiene que verme así porque ya me conocen así, voy a perder la fama, el reconocimiento. Déjame decirte, hay que volver a Jesús. Él sí nos sana y nos sana profundamente. Él es el que nos da identidad. En Él la tenemos. Él es el que sana nuestro propio valor de nosotras mismas. Porque Él viene a nuestras vidas, nos da su amor y nos enseña que Él nos valida, no por lo que parecemos, sino por lo que Él hace en nosotros. ¿Qué enfermedad tienes? Solo el Señor la sabe y quizás tú. Acércate a Él, porque Él hoy quiere sanarte. No importa el tiempo, 13 años, 12 años, 18 años, no importa. Él lo puede hacer. Escucha lo que Él hizo con estas mujeres y pídele a Él que lo haga contigo. Dios te bendiga. Te saludamos en el amor de Cristo.